Desde hace 24 años, con sentido común. Una sumatoria de ideas, desarrollo y compromiso con la información veraz, en pos de brindar un programa de periodismo independiente. Anota, Marce. Premio Martín Fierro Federal al mejor programa de interés general. Desde marzo de 1998, con sentido común. 24 años de credibilidad. 24 años de verdad. Bueno, vamos a volver al gran tema de estos días, de estos meses, o de estos años en todo caso, pero que hoy está en el tapete, especialmente porque del otro lado, y estoy hablando de la inflación, del tema de los precios absolutamente descontrolados, especialmente porque del otro lado lo que se ve es que primero no hay un equipo. Antes de eso no hay ni ideas, ¿no? Porque son bastante primitivas las ideas que se están proponiendo para combatir la inflación. Las ideas sueltas que son como parches de cosas viejas que nunca funcionaron. No hay ideas, no hay equipo, no hay plan, no hay nada. Entonces, el panorama pinta bastante complicado. Nosotros vamos a conversar ahora con Jorge Colina, que es presidente de IDESA, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino, a ver si él lo ve distinto y nosotros somos demasiado pesimistas. ¿Bien? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Buen día, Marcelo Fernández. Gracias por conversar con CNN Radio Rosario. ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. ¿Cómo le va? Muy bien, por suerte. Bueno, lo que no estoy viendo bien, Jorge, es el tema de la inflación y la guerra que el gobierno le declaró. ¿Me da su punto de vista, por favor? Es simple. Argentina, desde el año 2011 hasta acá, o sea, hace 10 años, que no crece. Es decir, tenemos la misma cantidad de bienes hoy que la que teníamos en el 2011. El PBI está estancado. Ahora tenemos 22 veces más billetes. Entonces, si uno tiene la misma cantidad de bienes con 22 veces más de billetes, obviamente que va a tener una inflación de 20 veces más, que es lo que tenemos, que es la inflación acumulada desde el 2011 hasta acá. En 10 años tenemos una inflación del 2000%. ¿Por qué? Porque tenemos 2200% más de billetes con la misma cantidad de bienes. Entonces, ese es el punto de partida. Sí. Y luego están los políticos que dicen, bueno, no, vamos a combatir la inflación haciendo un fondo del trigo para cuidar el precio del pan. La inflación es el aumento sostenido de todos los precios, no solo del pan. O sea, me parece que hemos perdido la brújula en términos de qué es lo que significa la inflación. Jorge, sin embargo, el gobierno dice que crea 4 canastas reguladas para bajar los precios. ¿Eso es ignorancia o qué es? Yo ya no entiendo más nada. Porque Es ignorancia. Es ignorancia. La inflación se baja primero parando la máquina de emitir. Para parar la máquina de emitir hay que tener un Estado equilibrado. Y para empezar a crecer, además de equilibrado, el Estado tiene que ser eficiente y dar buenos servicios a la ciudadanía. No está bien un Estado que cobra impuestos y luego la gente tiene que pagar un colegio privado para mandar a su hijo, tiene que pagar una medicina prepaga porque el sistema público de salud no funciona y hasta incluso tiene que pagar una seguridad privada porque la policía tampoco funciona. Sí, estamos lejos de corregir todo eso. Y la ciudadanía tendría que demandarlo con sus demandas y con su voto, obviamente. Sí, eso no está pasando, aunque la queja de la gente es cada vez mayor. ¿Cómo ve la evolución de la inflación en este contexto que estamos conversando, con precios que están creciendo y con un gobierno que no tiene ni idea, ni equipo, ni nada? La inflación en febrero está en el 52%, pero tener una inflación al 4% mensual, que es lo que estamos viendo ahora, significa que el año
2022 va a ser de una inflación del 60%. Si llegáramos a tener una inflación del 5 o 6% mensual, que parecería que es factible el escenario, la inflación va a ser del 100%. Yo creo ya que el gobierno, digamos, no va a hacer mucho por la inflación, con lo cual tenemos que tomar la tesitura que tuvo el FMI. Esperemos el 2023. Hay que ponerse el casco y esperar 2 años o 1 año y pico largo, porque esto no va a cambiar. Sobre la posibilidad de una hiperinflación, ¿eso tiene que estar convalidado por un ritmo de emisión sostenido, o usted ve alguna posibilidad, o cómo ve esa chance, mejor dicho? No veo posibilidades de hiperinflación, porque la Argentina, a diferencia de la Argentina de la década de los 80, que cayó en la hiperinflación, tiene mucha potencialidad exportadora, es decir, por lo menos tiene dólares. Cuando hay dólares, si bien son pocos para lo que la Argentina quiere demandar, la situación se puede controlar. Entonces, no estamos en el 89. La Argentina es una economía más grande, tiene dólares, va a haber más dólares por el tema de la guerra de Ucrania, en donde, bueno, Argentina exporta cereales y todo el complejo oleaginoso, donde Santa Fe está a la cabeza. Eso va a traer dólares, y eso es lo que puede permitir tener una inflación muy alta, porque tenemos una clase política irresponsable, pero no vamos a caer en hiperinflación. No vamos a caer en hiperinflación, Jorge, pero sí tenemos posibilidad de estar en inflación de 90-100% de acá al 2023, anual, que no es poco, ¿no? No es poco, la economía no va a crecer, es una economía decadente, los chicos se quieren ir del país, pero los argentinos nos acostumbramos a vivir así, a vivir con una inflación del 80-100%. Se dice que al gobierno le conviene una inflación alta. ¿Le conviene en la medida que la use o la utilice, que utilice el sufrimiento de pasar por esa inflación para el resto de todos los argentinos, pero en la medida que la utilice para acomodar las cuentas, ¿no es cierto? Porque si no, no le conviene, o sea, le conviene o no le conviene según para qué la use. ¿Lo ve de la misma manera, Jorge? Sí, le conviene porque promete más planes, por ejemplo, o aumentar los planes, y luego la inflación le quita a los beneficiarios de los planes el aumento que el gobierno le prometió. Creo que es una semana corta, porque ya la gente se dio cuenta que la inflación es una mentira del Estado. La inflación Bueno, los sindicatos, Jorge, los sindicatos están pidiendo paritarias cada 2 o 3 meses o 4, o sea que ya le descubrieron el truco. Pero sobre esto de que van a ir bajando el déficit, que es un poquito el tema de fondo, ¿no? ¿Usted ve que el gobierno va a utilizar todo esto para ir bajando el déficit o para seguir engañando con espejitos de colores? De hecho, el Fondo Monetario dejó que el memorando del acuerdo sea, un montón de generalidades, que es lo que dice, hasta incluso algunos inconsistentes, pero luego fue muy enfático en decir, bueno, las dos metas son el déficit, no bajarlo, sino mantenerlo. Es decir, el año 2021 el déficit fue de 1,4 billones de pesos, le dijo, bueno, el 2022 que sea 1,8 billones de pesos. Lo que tenés que bajar fuertemente es la emisión. En el año 2021 la emisión fue de 2 billones de pesos, y le dijo, en el 2022 tenés que tener 0,7 billones de pesos, es decir, tenés que bajar a 1/3 la emisión. Con lo cual, la señal que manda el fondo es diciendo, bajar la emisión, porque si no, la inflación va a ser siempre un problema que no te va a dejar hacer nada. Bajar la emisión, para bajar la emisión tienen que ir acomodando un poquito el gasto indirectamente, ¿o no, Jorge? Sí, acomodando un poquito, como dijiste, Marcelo. No es que tiene que hacer un ajuste sanguinario, anda acomodando el gasto y anda bajando la emisión, porque de esta situación vamos a ir a una inflación del 100%, o sea, bajar la emisión, acomodando un poquito el gasto, ni siquiera le estamos pidiendo un ajuste, acomodar un poquito el gasto. Jorge, ¿cómo imagina entonces que cierra la inflación del 2022? ¿En qué niveles? ¿En 60, en 70 más o menos? 60 pisos. El piso 60 pisos. Sí. Y después veremos para arriba, pero es 60 pisos.
Y el 2023, que es un año electoral, puede salir cualquier cosa de eso, ¿no es cierto? Porque van a estar las presiones de las elecciones, la necesidad de cumplir con el fondo, de ir bajando la emisión, pero digo, una cosa le pide más emisión, la otra cosa le pide menos emisión. Yo no creo que la Argentina cumpla con la meta del fondo en el 2022. La emisión va a ser mayor, el déficit fiscal también va a ser mayor. Los argentinos, el gobierno argentino va a encontrarse un montón de justificativos y el FMI le va a perdonar, porque en definitiva está acostumbrado en Argentina. Y el mundo tiene muchísimos problemas más serios que un país irresponsable como Argentina. El tema de la crisis de Ucrania está mostrando que el mundo se está volviendo bipolar. Por un lado va a estar China, Rusia, por el otro lado va a estar el occidente liberal. Ponerse a preocuparse por un país irresponsable como Argentina es de poca cosa. Así que Argentina no va a cumplir con la meta del fondo y el FMI le va a perdonar. ¿Y entonces qué va a pasar con las otras variables, con el dólar, por ejemplo? El dólar a fin de año va a estar a 300 pesos porque la inflación va a ser del 60%. El dólar acompaña la inflación. Sube, baja en el día a día. Cuando sube no es que va a explotar, cuando baja no es que está mejorando la situación, sino simplemente oscila alrededor de una tendencia creciente con la inflación. A fin de año va a estar a 300 pesos porque significa que va a aumentar un 50%, que es lo que va a ser la inflación. Y el salario promedio de la economía, el salario promedio del empleo formal hoy es 90.000 pesos. Bueno, a fin de año va a ser 140.000. ¿Por qué? Porque aumentó el 50%. Entonces, claro. Así estamos. O sea, bueno, la noticia, el dólar a 300. Buena noticia, el salario a 140.000. Pero en definitiva es la inflación que todo crece al 50%. Una economía indexada, en definitiva, que va siguiendo esos parámetros, pero en el camino algunos pueden acomodarse mejor y otros peor. Claro, por eso la decadencia argentina, porque en definitiva el que tiene plata se acomoda a la inflación, pero la gran mayoría de gente que vive de un salario va perdiendo siempre. Va perdiendo. Jorge, ha sido clarísimo lo que nos contó, su punto de vista, le agradezco mucho, ha sido muy amable. A ustedes, muchas gracias. Adiós, hasta luego, gracias. Conversábamos con el presidente de IDESA, que es el Instituto para el Desarrollo Social Argentino, Jorge Colina. Nos dijo varias cosas contundentes, concretas. No ve posibilidad de hiperinflación, pero sí ve posibilidad de que vayamos a una inflación anual de 100%, por ejemplo. No este año, tal vez, pero dijo que la inflación de este año piso es 60%. Piso. Dijo también que no cree que cumplamos con el Fondo Monetario, pero que el Fondo Monetario nos va a dejar correr porque no le importamos mucho. Y que la Argentina no va a cumplir lo que comprometió porque no va a frenar la emisión, va a emitir más y no va a bajar el déficit, va a aumentarlo. O sea, todo mal. Y lo más concreto y duro, es decir, hay que esperar el 2023 para ver si viene algo razonable. Como diciendo, estos muchachos ya está. De esto no esperemos más nada bueno. Me imagino que cosas malas sí se pueden esperar, pero buenas, en materia económica por lo menos no. Es que son un desbande. ¿Ustedes los vieron? Están peleados. La idea esta de lotear el gobierno, decirle, bueno, a vos te toca un subsecretario, a tu grupo le toca un director de aerolíneas, al tuyo, y ahora pelearse duro hace que todos tiren para lados distintos y en líneas generales manoteen o vean cómo se salvan. O sea que no son un equipo, no tienen buenas ideas, son muy, muy primitivos, no entienden ni tienen interés. Es decir, la verdad que tiene razón Jorge Valle, no hay poco para esperar de esta gente. Muy poco para esperar. Así que el escenario está planteado. Y hay que prepararse. Ponerse el casco y ver cómo uno banca una situación que en 2023 tampoco va a cambiar mucho, porque va a llevar tiempo acomodar las cosas. Mucho tiempo. Es decir, bueno, pero un pequeño cambio de tendencia
o un gran cambio de tendencia, si bien no da una recuperación inmediata, genera una expectativa distinta y es un camino de, bueno, sí, eso sí, eso sí.